Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas, dependiendo del horario en que vean este video. Mi nombre es Ángel, soy del FEP, la actual presidencia del Centro de Estudiantes. Me acompaña Ezequiel, los dos somos estudiantes de Relaciones Laborales y somos del FEP, la actual presidencia del Centro de Estudiantes. Y en esta ocasión venimos a realizar una clase de apoyo sobre el texto de Sociedad y Estado en el mundo actual, parte 2. Realizamos estas clases con el objetivo de poder acompañar, de poder estar en el primer momento de la cursada. Entendemos que quizás algunos textos, en particular estos que son bastante numerosos, pueden ser un poco complejos y por tal motivo nosotros venimos a darle una mano, un acompañamiento en el transcurso del estudio de cada uno de los textos. Nuestro objetivo es que ustedes puedan avanzar, puedan transitar este curso de ingreso con las mejores herramientas posibles y puedan avanzar con los trabajos prácticos, con las actividades y puedan seguir sosteniendo la cursada. Nos basamos siempre en transmitir la solidaridad como estudiantes universitarios, el acompañamiento, el apoyo, la escucha, y este es un espacio más donde nosotros queremos brindar esas herramientas y esos recursos. Bueno, vamos a arrancar con la segunda parte de este texto dividido en dos capítulos. Como hicimos la primera clase, nuestro objetivo va a ser generar este resumen, generar esta estrategia para que ustedes puedan visualizar de una forma más sintética y comprensible cada uno de los puntos que va a tener el texto que vamos a abordar a continuación. Como habíamos dicho en la clase pasada, el texto anterior va a mencionar la globalización, va a dar algunos detalles sobre la globalización, pero el texto que en definitiva se mete a explicar de forma detallada la globalización es este texto, es esta segunda parte. Iba a decir que la globalización se va a basar en dos principales aspectos. El primero, las empresas internacionales, y el segundo, las tecnologías de la comunicación. El primer cuadro nos va a hablar de China como esto aparece en el texto, como el gran taller del mundo. De repente, con el correr de la planificación económica y demás que vimos en el texto pasado, China se convierte en un gran actor económico a raíz de la producción en masa. Todo lo que se produce en el mundo se produce por lo general, se fabrica por lo general en China. Y esto es algo completamente constatable. Nosotros vamos a un bazar, agarramos algo de nuestra cocina, agarramos algo de nuestros útiles escolares, agarramos un celular y está siempre en la inscripción Made in China, hecho en China. Siempre está ese detalle que quiere decir que China hoy se ha convertido en el país que produce la mayor cantidad de manufacturas de productos procesados a nivel internacional. Y esto explica un poco la globalización. Un solo país produciendo lo que consume todo el mundo. Recordemos que lo global es lo amplio, lo que abarca todo el mundo. Después vamos a tener la producción en masa, todo se va a producir de manera sistemática, en grandes cantidades, va a haber mucho derroche, muchas cosas que se producen por el hecho de producir y por el hecho de abastecer mercados con productos baratos y de fácil producción. Y finalmente vamos a tener el ejemplo de Barbie, no la película que salió hace poco en el cine, que también puede ser ejemplo del producto en sí, sino de la muñeca en particular. Barbie es una empresa estadounidense que la muñeca tiene una fabricación que no es que se hace en Estados Unidos. Estados Unidos la distribuye en el mercado, le genera el marketing, pero vamos a ver que en el texto nos da un ejemplo claro de la globalización. El pelo de la muñeca se hace en un lado, el cuerpo se hace en el otro. El plástico es un recurso natural de otros países. Por lo general, países con escasos derechos laborales, con economías muy golpeadas, que generan que los jóvenes, los niños, los ancianos, las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad, las personas con lesiones, tengan que trabajar 24/7. No paren, no tengan ningún sindicato, no tengan ningún descanso, no tengan ningún derecho. Si se enferman en el trabajo, tienen que seguir trabajando igual. Si sufren amputaciones en las extremidades, si sufren accidentes en el trabajo, tienen que seguir trabajando igual. Y a raíz de esto, ¿qué se genera? Que los costos de producir lo que se comercializa en Estados Unidos es sumamente barato. Con muy pocos recursos se produce. Y esta producción barata que tiene la Barbie genera que se pueda producir en masa, que se pueda abastecer todo el mercado, que salgan millones de muñecas Barbie todos los días al mercado. ¿Por qué? Porque no cuesta, es
muy insignificante lo que cuesta producir esa muñeca. Es más lo que se invierte en marketing, en publicidad, en hacer películas, en hacer ruido para que esté instalado en el mercado. Y finalmente vamos a tener las tecnologías de la comunicación. La globalización moderna, la globalización que va a atravesar el principio de la década de los 2000, el principio del siglo XXI, va a ser una globalización donde todo el mundo está conectado a través de las redes sociales, a través de la tecnología. La economía, el trabajo, la sociedad, la vida privada está todo el día en las redes sociales. Las transacciones económicas, mandar plata de un lado del mundo para el otro, poder realizar trabajos de un lado del mundo para el otro, todo va a estar bajo la influencia de las tecnologías. Va a haber una gran cantidad de tecnologías, va a haber una revolución tecnológica, va a haber tecnología en cada uno de los aspectos de la vida social que va a generar modificaciones culturales, sociales, políticas y económicas. Bueno, la siguiente diapositiva va a mencionarnos el impacto que tiene la globalización, es decir, cómo afecta a lo cotidiano, cómo afecta, cuál es el cambio que genera un mundo globalizado en las relaciones tradicionales. Y vamos a tener una división, en primera instancia las relaciones económicas y en segunda instancia las relaciones laborales. Con respecto a las relaciones económicas vamos a hablar de la producción global. Se produce un mismo tipo de producto, un mismo tipo de cultura, un mismo tipo de idea para todas las personas. Todo se produce de manera global y se busca siempre un mismo esquema de producción, que se respeten ciertos valores, que se respeten cierta estética, que tenga cierto impacto cada una de las cuestiones que se producen y van a ver en esto de las cuestiones económicas muchas empresas produciendo de forma global, con un producto similar, un producto idéntico para la mayoría de los países. Por ejemplo, una misma hamburguesa, un mismo tipo de ropa, un mismo tipo de juguete, un mismo tipo de consola de videojuegos, un mismo tipo de celular. Todos van a querer tener de alguna u otra forma, a todos los lugares del mundo va a llegar ese mismo, lo que se consume en Argentina, va a llegar a China, en Estados Unidos, en Taiwán, en todos los lugares del planeta. Y luego vamos a tener un mercado financiero que va a concentrar una gran cantidad de dinero y que se va a encargar de ejercer control a través de organismos de crédito como el Fondo Monetario Internacional, que vimos en la clase anterior, y el Banco Mundial, pero también los propios bancos, las propias entidades comerciales internacionales se van a encargar de financiar este mundo, financiar una economía que sea global, que tenga un alcance igualitario para todo el mundo, no en términos de oportunidades, sino que todos puedan acceder a créditos, todos puedan acceder a financiación y obviamente que a raíz de acceder a esos créditos y financiación se va a generar también una relación de dependencia, se va a profundizar Sí. la poca libertad que tengan esos países de tomar decisiones. El mundo va a estar controlado por pocos países que van a tomar las grandes decisiones. Y las tecnologías, en el segundo apartado, también van a estar metidas en las finanzas. Como decía anteriormente, las transacciones internacionales hechas en pocos segundos. Por ejemplo, un préstamo del Fondo Monetario o del Banco Mundial no tiene que venir Georgieva, la actual presidenta del Banco Mundial, no tiene que venir con los bolsos, un avión llena de lingotes de oro, de dólares y demás para hacer un préstamo. Toca dos botoncitos con un celular y ya se queda realizado ese préstamo. Esa transacción económica que antes simbolizaba un proceso que generaba trabajo, que generaba movimiento, ahora con dos botones se resuelve todo. Y la economía se va a mover mucho a través de las tecnologías. Y finalmente en este apartado vamos a tener crecimiento y caída global. ¿Qué quiere decir? Como vimos en el texto anterior, va a suceder que cuando hay un crecimiento general, la mayoría de los países tienen la oportunidad de crecer, o por lo menos los socios comerciales activos de esos países. Pero cada vez que haya alguna caída, una crisis económica de estos países dominantes, la crisis va a ser general. No va a haber ninguna economía que pueda resistir los golpes, las crisis, las dificultades económicas que se van a dar en el mundo global. Va a haber crecimiento para algunos países o va a haber caída para todo el mundo. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas, me llamo Ezequiel. Y bueno, seguimos con la segunda parte de este texto. Bueno, la segunda consecuencia de los impactos de la globalización son las relaciones laborales. Los sistemas de trabajo ya se vuelven obsoletos. Ahora, con las nuevas tecnologías,
se automatiza todo. O sea, que un producto antes lo podía hacer 20 personas, ahora lo hace un robot. ¿Y eso qué es lo que genera? Desempleo y mayor mano de obra calificada. O sea que hay que formarse más. Y tecnologías hizo crear un nuevo paradigma del trabajo que capaz que ustedes lo ubiquen, el Uber, Pedido Ya, Movit, que son aplicaciones sin intermediación, no hay intermediarios, se armó este paradigma del trabajo. Bueno, y como dije, no se necesita mano de obra calificada, o sea que más formación, más capacitación, más oficio, adaptarse a las tecnologías. Antes, ya con la mano de obra ya está listo, pero ahora no, ahora el mercado demanda más mano de obra calificada. Bueno, esos serían los dos aspectos, tanto en el económico como en las relaciones laborales, que claramente tienen un aspecto en términos culturales y sociales que después vamos a ver más adelante. La siguiente diapositiva es una frase, un renglón que está dentro del texto, que consideramos que es interesante como para poner en consideración a la hora de entender a qué nos referimos con la globalización. Es una frase que no es actual, es de los años 80, pero explica un poco lo que estaba pasando en el mundo, caída del muro de Berlín y cómo iba a tener un impacto en este nuevo sistema global que iba a atravesar a la sociedad. La globalización es una fuerza poderosa que conduce al mundo hacia una comunidad única y convergente. Esto quiere decir una sola comunidad que converge, una sociedad que se relaciona y se vincula permanentemente entre sí. Se ha proletarizado la comunicación. Cuando hablamos de proletarizado, tiene que ver con un concepto marxista que es el proletariado. El proletariado son los trabajadores, las clases más humildes, las clases populares. Y lo que nos quiere decir acá es que las clases más humildes, más populares, acceden a todo lo que antes no podrían acceder a través de este mercado y mundo global. Se ha proletarizado la comunicación, el transporte y los viajes, haciéndose accesible a lugares más aislados y más pobres del mundo. Y acaba de decir algo interesante que nos va a dar una pauta de lo que es la cuestión cultural. Casi todas las personas desean las cosas que han experimentado a través de los nuevos medios. Quiere decir que a través del impacto que tienen los medios, lo que sale en la tele, lo que sale en la radio, lo que sale en los celulares actualmente, una gran cantidad de personas desean cosas que no conocen, que no saben para qué sirven, cuál es su función, pero que las desean, porque es lo consumido, porque es lo que está de moda, lo que está bien, lo que llama la atención. Y va a decir también que estos nuevos medios impulsan sus necesidades y deseos. Quieren consumir lo que los medios crean y consideran que se debe consumir. Acá se puede hacer un análisis sobre el impacto de la publicidad, el impacto de las ventas, el impacto del marketing, lo que hablábamos anteriormente con la producción de la muñeca Barbie, el consumo de aplicaciones como Uber, Pedido Ya, Rappi, Movie, todas estas aplicaciones que nos sirven para simplificar nuestra vida y para modificar nuestros hábitos como eran antes tradicionalmente. Y acá hay una cuestión muy importante que siempre hay que tener en cuenta, que está referido a por qué se genera este cambio social, este impacto en la comunidad. En una parte el texto habla de que la globalización no es inocente, no es desinteresada. No quiere decir que todos quieran lo mismo, una casualidad, algo que bueno, se dio porque producimos algo muy, muy bueno. Detrás de eso hay un mensaje cultural, hay un mensaje de que un solo líder, una sola visión puede representar a toda la comunidad. Quiere decir con destruir la cultura, destruir los valores, destruir las tradiciones, para que las personas solamente deseen consumir, no tengan un proyecto de vida, no tengan deseos, no tengan sueños, no persigan realidades y también, muy importante, no critiquen el sistema. Si el sistema les da lo que ellos quieren, van a estar felices. Y finalmente, dice el texto, esta parte del texto, se conduce hacia una sociedad global y homogeneizada. Homogeneizada es, como en los experimentos del colegio, lo homogéneo es algo que dos mezclas de diferentes compuestos, dos cuestiones diferentes, se mezclan y no se distinguen cuál es cuál es la diferencia entre una y la otra. Está todo homogeneizado.
Toda la sociedad parece seguir un discurso, parece seguir una idea. Y ese discurso y esa idea, recordemos, no es natural ni desinteresado. No responde a lo natural. Lo natural es la diferencia. Lo natural es coincidir en la diferencia. No es natural que todo sea igual. Hay algo detrás de eso. Y ese algo no es algo que no tenga ningún interés. Se persigue un interés de instalar un sistema, de instalar un modelo a través de repetir para todos un mismo modelo social. Y para continuar, vamos a ver qué es lo que sucede con los estados-nación y principalmente Latinoamérica va a tener un fuerte impacto en esto de defender el Estado, defender la nación ante este mundo global. Primero que en un mundo global, el Estado, una frontera, un lugar cerrado, queda desarticulado, parece obsoleto, parece que el mundo tiene que ser algo global, todos participando, todos comerciando, todos participando del show, consumiendo lo mismo. La idea de Estado empieza un poco a retroceder de la discusión. Y acá vamos a ver que territorio, nación y cultura van a aparecer como aspectos cuestionados. Territorio, ¿por qué va a cuestionarse? ¿Por qué un país tiene que tener territorio? ¿Por qué un país tiene que empezar en un lado y terminar en el otro si no hay ningún límite que lo defina? Entonces, ¿por qué hay un territorio? ¿Por qué se tiene que crear fronteras en los países? ¿Qué quiere decir esto? Cuando se cuestiona el territorio, se cuestiona mucho de la identidad. ¿Qué parte de ese territorio representa a la cultura, representa valores, representa costumbres y demás? Y nación, la idea de nación y cultura, el hecho de el patriotismo, defender al pueblo, defender los ideales de la nación, defender los ideales sociales de esa nación, también empieza a ir a ser un concepto cuestionado. Si todos somos una sociedad integrada, global, que piensa, que siente, que vive lo mismo, que desea lo mismo que todo el mundo, por qué hay una necesidad de establecer límites? Homogeneidad cultural, es un poco lo que hablamos recién con el tema de lo homogéneo, todo parece lo mismo, no parece que haya una distinción en nada, parece que todos queremos, deseamos y nos gustaría lo mismo, no tenemos sueños, no tenemos proyectos, no tenemos ideas, seguimos a las mismas personas, escuchamos al mismo discurso, las redes sociales hoy nos dicen lo que queremos escuchar, nunca vamos a meternos a las redes sociales a escuchar qué va a decir alguien que a mí me cae mal o alguien que no comparto lo que pienso. Las voces se empiezan todo se moldea, hay un nosotros tal cual nosotros lo deseamos en cada uno de los rincones de este mundo. Vamos a tener también la dependencia económica, que ahora lo va a explicar mi compañero. Lo que pasa acá es que los países no son libres de hacer lo que quieren. Hay una dependencia en el exterior, hay una dependencia en los países hegemónicos. Acá el problema es que el Estado-nación pierde autonomía, pierde la libertad y tiene que someterse a los países hegemónicos. Las políticas que los países hegemónicos nos que quiere imponer a esos países de Latinoamérica. Bueno, ahora mi compañero va a seguir con la filmina. Siguiendo con la diapositiva, vamos a tener la legitimidad de las democracias. Esto es un concepto integral. El territorio, la cultura y la economía son los valores que defienden a una nación, que hacen a una nación, que hacen a un Estado. ¿Por qué tener un país? ¿Por qué tener presidente? ¿Por qué defender un ideal de nación? ¿Por qué cantar un himno? ¿Por qué tener una bandera? ¿Por qué tener una marcha? ¿Por qué tener actos patrios? ¿Por qué tener próceres? ¿Por qué tener una historia? Esto es lo que hace la identidad de un país. Si el mundo es global, si lo primero que aprendemos es cuál es la canción de un comercial antes de cuál es el himno nacional, el himno de cada uno de nuestros países, perdemos un montón de nuestra identidad cultural. Si conocemos primero lo que se produce en el mundo y no llegamos a conocer lo que se produce en nuestros países, perdemos un montón de lo que es la identidad nacional. Y si se pierde la identidad nacional, las democracias empiezan a estar deslegitimadas. ¿Qué quiere decir esto? No hay una razón por la cual tener una democracia, no hay una razón por la cual ir a elecciones, sino hay una comprensión de los valores y de la propia idiosincrasia, el propio sentido de cada uno de las comunidades y de los pueblos,
pronto se empieza a perder la noción de querer formar parte del esquema democrático. ¿Por qué ir a elecciones? ¿Por qué tener presidente? ¿Por qué tener eh, diputados? ¿Por qué tener gobernadores? ¿Por qué tener intendentes? ¿Por qué tener concejales? ¿Por qué tener autoridades en una universidad? ¿Por qué? Si el mercado y el mundo internacional va a resolver todo. Me va a dar trabajo con Uber, me va a dar de comer con un McDonald's, me va a dar música con, no sé, a través de la música de las caricaturas, de las películas de Marvel, por poner un ejemplo. Todo eso va a estar muy arraigado y va a generar que se cree disputa en la legitimidad. Cuando hablamos de legitimidad queremos decir qué tan válido y necesario es el sistema que hoy tenemos. Y ante esa situación vamos a encontrar que existe un mecanismo que va a servir, que va a ser útil para poder hacer frente a este mundo global. ¿De qué manera los países van a poder sostener este paradigma? Como dice la diapositiva, va a darse el surgimiento de los bloques político-económicos. ¿Qué quiere decir? Lo vamos a ver más adelante. Países que se relacionan entre regiones y toman decisiones y pueden resolver aquellos problemas que afectan a sus sociedades. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo el texto cita una intervención que tiene el Papa Francisco en Bolivia, donde quiere aportar un poco de claridad a qué es lo que está pasando en el mundo. Francisco empieza su discurso diciendo que empecemos reconociendo que necesitamos un cambio. Hablo de problemas comunes de todos. Después dice de todos los latinoamericanos, pero quiere decir que en este pequeño apartado estamos todos afrontando un problema común. Entonces, si hay un problema común, es porque hay un malestar común. Y si hay ese malestar común, hay que identificar cuál es ese común denominador, eso que nos hace iguales ante todos, para poder observar esa realidad y para poder percibir esa realidad. De todos los latinoamericanos y en general también de toda la humanidad. Si bien el Papa se para desde Latinoamérica, por ser argentino, también habla de que en todo el mundo hay sociedades que están atravesando un mismo problema, una misma dificultad, una misma crisis. Problemas que tienen una matriz global, un poco lo que decíamos anteriormente, y que hoy ningún Estado puede resolver por sí mismo. Esto dice el Papa Francisco en Bolivia. Dice que la comunidad global está atravesando dificultades, complicaciones, y no hay un solo país en el mundo que pueda resolver esos problemas de manera individual. Armar el proyecto, armar la planificación, construir lo que sea necesario construir para poder dar tranquilidad a la población. Entonces nos da la premisa, hablando justamente del tema de los bloques económicos, que el mundo necesita planificar en conjunto, construir comunidad, construir vínculos, fomentar el encuentro para poder entender las grandes problemáticas que sufren los pueblos y de esta manera poder resolverlas. La globalización solo va a traer beneficio a aquellos países que dominen el sistema de producción y la tecnología, dominen las economías de finanzas, dominen los recursos naturales de los demás países, dominen la tecnología, dominen los aparatos tecnológicos, y todos los países, que son una gran cantidad de países que no estén en ese circuito, van a ser los países que padezcan este sistema y van a ser los países que afronten estas problemáticas. Y para finalizar, el texto nos habla de lo que decíamos anteriormente, los bloques políticos económicos. Bloques que se van a encargar de brindar respuesta, de brindar alguna solución a todos los problemas que se están dando en el mundo. En primera instancia, vamos a arrancar con el G20. El G20 es uno de los más longevos de estos. El G20 empieza en el 73 con el G8 y después va ampliando el número de países que lo representan y que lo integran. Para finalizar, hoy por hoy se lo conoce como el G20 y son 20 países que integran todo este grupo que se dedica fundamentalmente a planificar cómo debería ser la economía. No toma una decisión concreta, pero sí sugiere a los países
cómo planificar la economía. Lo primero que vamos a ver con respecto a los otros bloques es que el G20 tiene un predominio más de los países potencia dentro de lo que es este mundo global. Entonces, las medidas van a ser quizás un poco cuestionables. Después vamos a tener el Mercosur. Bueno, Mercosur. Mercosur es un bloque regional que está ubicado en Latinoamérica, que está conformado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Y más que nada hay beneficios en las importaciones y exportaciones en este bloque. Y esto lo que genera beneficios para comercializar, perdón. Esto genera beneficios para comercializar. Esto lo que genera es un proteccionismo entre todos los países de Latinoamérica frente a otros bloques más fuertes como la Unión Europea. Siguiendo con el Mercosur, vamos a tener el TLCAN, el CLAN de 1994, que después, a principios del 2000, va a tener el ALCA. Este Tratado de Libre Comercio de las Américas va a buscar que Estados Unidos gestione los recursos naturales de América Latina y de Centroamérica para que ellos puedan darle la manufactura a través de la empresa. Estados Unidos, con el dinero y con con la industria y con la tecnología, eh, iba a producir los recursos que hay en toda Latinoamérica, en toda América. El declan se empieza a aplicar en alguna medida en los años 90, pero, como dije anteriormente, a principios del 2000 va a tener un suceso llamado el ALCA, que es el Acta de Libre Comercio de las Américas, donde va a existir un bloque regional, así como mencionaba mi compañero con el Mercosur, que se va a oponer, va a rechazar que se instale un plan económico pensado, financiado y articulado únicamente por los Estados Unidos para generar grandes créditos para ellos y que nuestros recursos naturales no puedan ser producidos de forma que sea, que le otorgue valor agregado, que le otorgue crecimiento, que le otorgue desarrollo a nuestra economía. Después va a estar el próximo bloque comercial, que va a ser el ALBA, la alternativa bolivariana para América, donde se va a articular Venezuela y algunos países de Centroamérica en un proyecto económico donde se utilice el recurso económico que es el petróleo de Venezuela, el recurso natural económico, con la navegación marítima privilegiada que tiene todas las islas de Centroamérica, Cuba, El Salvador, Haití, etcétera. Después, en 2009, vamos a tener el BRICS, que va a integrarlo en primera instancia Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, y se va a buscar un gran bloque comercial que pueda articular entre esos países, es decir, comerciar con ellos, funcionar económicamente con ellos y además va a buscar instalar una moneda única para que sea como el euro o como el dólar estadounidense que compita a nivel internacional entre esos países. Y finalmente vamos a tener de 2011 a principios de la década de 2010 la Alianza del Pacífico, donde todos los países que bordean el Pacífico, desde México hasta Chile, van a estar anexados, van a estar comercializando en conjunto para poder utilizar toda la ruta del Océano Pacífico como sector de comercialización. En síntesis, esta va a ser la herramienta que van a utilizar los países para poder administrarse, para poder legitimar su soberanía y sus democracias en un mundo donde la globalización avanza rápidamente, vertiginosamente y cada día más toma control de las decisiones de cada uno de estos países. Y con esto terminamos la última parte del texto de Federico y Agresti, Sociedad y Estado en el mundo actual. Esperamos haberlos ayudado con esta clase de apoyo. Mencionamos anteriormente, cualquier consulta, cualquier duda, nos mandan un mensaje, nos encuentran en los pasillos. Las clases presenciales van a estar siempre de a las 12 y a las 4:30 de la tarde. Bueno, chicos, espero que les haya servido el video. Nos encontraremos en los pasillos seguro. Y como dijo mi compañero, bueno, chicos, finalizamos la clase de apoyo. Espero que les haya servido. Así que bueno, les mandamos un abrazo y nos encontraremos por los pasillos. Un beso.